Noche de jueves, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Lo que ya es un verdadero ritual en nuestro programa es conversar con Dr. Fail, doctor en filosofía, en ciencias, Cristian Contreras Radonich. Cristian, mucho gusto que estés nuevamente junto a nosotros. Un gusto, como siempre, estar contigo acá. Siempre abordamos distintas temáticas que yo creo que, en definitiva, todas tienen un eje transversal, que es la civilización maya, todo lo que ha significado en la humanidad. Y hay una octava profecía maya que algo esbozamos en el capítulo anterior, pero ahora queremos meternos de lleno en qué significa. Se habla de un reordenamiento cultural. ¿En qué consiste eso? Sin embargo, Cristian, antes de ir a esa octava profecía maya, me gustaría que, como siempre, didácticamente nos pongas en contexto de qué es lo que vamos a tratar esta noche. Jean-Philippe, cuando nosotros hablamos de la octava profecía de los mayas, estamos hablando en definitiva del destino de Sudamérica. Y en este sentido, nuestro destino. Los mayas dejaron inscrito que nosotros tenemos una misión. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. De la misión inscrita en la octava profecía de los mayas y que habla de el futuro, de lo que viene y de nuestra responsabilidad en todo este nuevo orden, nueva era que está comenzando y que comenzó el 21 de diciembre del 2012. Hay que ser súper claro, Jean-Philippe, el gran ciclo maya se cumplió el 21 de diciembre del 2012. Hoy día vamos a revisar las 8 grandes profecías. Todas se han cumplido y todas se cumplieron. Pero siempre es bueno partir, Jean-Philippe, con un contexto, ¿ya? Porque nosotros hablamos de los mayas. A muchísima gente le interesa las culturas precolombinas, nuestros pueblos originarios, los mapuches, los incas. Los mayas forman un eje transversal que atraviesa todo el continente con un sentido. Pero estas grandes civilizaciones, y hablo de otras también, los guaraníes, los aztecas, los olmecas y tantos otros, no han sido valorados por la herencia que se ha tenido en el continente. Y eso hay que ser sumamente claro. Siempre se ha hablado de una deuda histórica. ¿Tenemos una deuda histórica, Jean-Philippe, con los pueblos originarios? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo creo que no solamente nosotros siempre nos basamos en lo que está pasando con los mapuches en el sur, pero yo creo que es un tema común, lamentablemente, en toda Sudamérica. Es así. En el caso de los mayas, mira, en el caso de los mayas, aquí podemos ver algunas imágenes fantásticas, esto del templo de las inscripciones de Palenque. Son imágenes de contexto. Ahí en ese templo, ya vamos a abordar esos detalles, por ejemplo, está enterrado Pacal Botán, el último de los grandes mayas clásicos. Es que son fantásticas. Pero Jean-Philippe, mira, a los mayas, cuando llega Cristóbal Colón a América, en toda la región mexicana actual, habían 25 millones de personas. Un siglo después, quedaba 1 millón de personas. Te digo esta cifra para que uno dimensione lo que fue, en el fondo, la invasión española. El exterminio. Y un verdadero exterminio, ¿ya? Se borró de alguna forma, o se intentó borrar, una herencia sumamente evolucionada. Porque hay que decir desde el principio que los mayas, la civilización maya, fue y es una civilización tremendamente evolucionada psíquicamente, psicológicamente, astrológicamente, espiritualmente. Eran evolucionados, ¿ya? Y no se les ha comprendido. ¿Se puede establecer un parangón ahí con lo que pasó de repente con los romanos y los griegos, ¿no? El hecho de llegar y desechar totalmente una cultura. Mira, efectivamente, Jean-Philippe, todo este exterminio, también a los mayas vivieron una situación que fue dramática. En el año 1562 ocurrió el auto de Mani. El auto de Mani, para que toda la gente sepa, fue ordenado por el cardenal inquisidor Cisneros y llevado
digamos, a cabo por el fray Diego de Landa. En esa ocasión, el 12 de junio de 1562, fray Diego de Landa, cuando se dio cuenta que los mayas de aquel tiempo y de la tierra no estaban muy de acuerdo con las doctrinas católicas que venían, pues fray Diego de Landa decidió quemar todos los libros mayas que existían en el Auto de Mani, que se llama, y que aquí hay algunos recuerdos. Son algunos murales incluso que están en el Palacio de Gobierno de México para recordar lo que fue. ¿Qué es lo que sucedió? Que fray Diego de Landa, que es este personaje que aparecía recién, los mandó a quemar todos. Entonces, se trató de borrar la memoria. No solamente exterminando a gran parte de los mayas, sino que acabando con todas sus joyas. Porque la verdad que joyas de la escritura maya. Y de la intelectualidad también. Y de la sabiduría maya. Mira, a tal grado fue relevante esto, que se puede equiparar a la quema de la Biblioteca de Alejandría por los primeros cristianos. Para que uno tome, digamos, conciencia de la magnitud de ese acontecimiento tremendo del 1562, donde se borró todos los recuerdos mayas, todos los textos, equiparable por lo tanto a la quema de la Biblioteca de Alejandría. Solamente se salvaron 3 textos, que son los códices que se llaman: el códice de Dresde, el códice de... Hay otro de Hamburgo. Y mira lo que dijo ahora. Tengo unas palabras textuales de fray Diego de Landa que vale la pena siempre recordarlos por la historia, ¿no es verdad? Y dijo lo siguiente: cuando se le quemó, previo a quemarle los textos, dijo: hallámosle gran número de estas sus letras, y porque no tenían otra cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemaron todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. Palabras de fray Diego de Landa. Así se borran las culturas. Entonces, este ejemplo que ocurrió con los mayas, ocurrió con los incas también. Y los únicos que le hicieron frente fueron los mapuches. Los mapuches, recordemos que no fueron dominados. Se firmó una paz. El gran valor, porque mira, permíteme también detenerme en una reflexión, porque claro, uno va a México y se encuentra una herencia arquitectónica tremenda, herencia cultural tremenda. Va a los incas y otra herencia arquitectónica, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Cusco. Pero llegamos acá y no encontramos arquitectura. ¿Cuál es el valor que dejaron los mapuches? Esa es la pregunta que te quería hacer. Y desde mi punto de vista... Su cosmovisión, ¿no? Desde mi punto de vista, aparte de eso, fue la valentía del pueblo mapuche. El valor del alma mapuche es equiparable al orden del imperio inca y al calendario astronómico de los mayas. Ahí está el eje. No dejaron escritura los mapuches, no dejaron arquitecturas, pero dejaron el recuerdo de la última frontera. Y eso es lo que uno tiene que recordar y rescatarlo siempre, porque es parte de nuestra idiosincrasia. El valor del alma mapuche es equiparable a los aportes culturales de estas otras grandes civilizaciones. Y siempre recordar, Jean-Philippe, que la deuda histórica está. Y mientras nosotros, hoy día, las enseñanzas que dejaron estos pueblos, estas naciones amerindias, antiguas, son sumamente útiles. ¿Sabes por qué? Porque todas estas civilizaciones, mira, tenían un denominador común: su contacto y adaptación con la naturaleza. Sí.
Y eso es tremendamente La importante. comprensión del entorno. Claro. Es decir, claro que lo modificaban, pero siempre buscaron el denominador común era ese. Tratar de adaptarse a la naturaleza, sincronizarse con los ritmos, tanto mayas, incas y mapuches. Y eso es tremendamente importante hoy. Cristian, con ese tino tan particular que ha tenido la Iglesia Católica en la historia, queman todos estos escritos de los mayas. Tú me dijiste que se pudieron salvar algunos de ellos, y me imagino que eso ha sido terreno de posterior investigación. ¿Qué conclusiones se ha podido sacar de esos escritos? Los 3 códices son los códices de Dresde, Madrid y París. Y ahora, último, se han descubierto algunos otros también, y se han encontrado primero, hay muchas conclusiones, ¿ya? Desde la aparición, ponte tú, en uno de ellos, de un final de los tiempos, ¿ya? Eso está escrito. También está escrito, por ejemplo, sus costumbres, lo poco que quedó. Ahora, antes de ir de lleno en eso, Cristian, ¿por qué generalmente con los mayas, con los incas, por qué se les vincula tanto a través de la historia con alienígenas o con el hecho de tener una sensibilidad diferente, de poder captar lo que está pasando en el entorno de otra manera? Por lo que es, mira, hay 2 cosas. Te lo voy a responder por 2 cosas. Primero, hay suficientes datos que son tremendamente misteriosos y que uno perfectamente los puede vincular con los llamados dioses ancestrales. Esos son datos que oportunamente, quizá en otra ocasión, los vamos a poder profundizar en ello, porque hay unos registros de los llamados objetos fuera del tiempo, que se llaman. Yo lo he visto con mis propios ojos. Eso es maravilloso, que aparece un reloj contemporáneo en una excavación del año Y por ejemplo, 1500. en Tikal, a mí me tocó ver un ser con en una piedra esculpido. ¿Tikal dónde? Tikal está en Guatemala, la gran capital de alguna forma del imperio clásico maya, ¿ya? Y tú ves, en el fondo, tú lo puedes perfectamente relacionar con un astronauta cuando tú ves eso. Entonces, por ese lado, efectivamente, Jean-Philippe, hay mucho que descubrir. Sus conocimientos astronómicos son impresionantes, pero también es un poco con lo que te decía al principio. Mira, estas culturas eran tremendamente evolucionadas, psíquicamente, espiritualmente. Sobre todo, y hay que decir una cosa, las etapas mayas, porque claro, al final cuando llegan los españoles, es verdad que los mayas estaban en una época de decadencia, donde había muchos sacrificios, es efectivo, y eso es signo de decadencia. Pero uno tiene que saber y contarle a todos que la época maya data, los mayas clásicos, los verdaderos, los que generaron los grandes aportes culturales, datan más o menos del siglo III antes de Cristo, incluso ahora con las nuevas investigaciones del 1000 antes de Cristo hasta el siglo X después de Cristo. Esa es la cultura clásica donde están todos los grandes aportes. Tikal, Palenque. Chichén Itzá. No, Chichén Itzá es posterior. Y aquí está el punto. Después del siglo X aparece el gran misterio maya. ¿Qué pasó con los mayas? Porque en el siglo X desaparecen completamente. Y nadie sabe qué pasó. Y quedó el pueblo maya desamparado. Ese es uno de los grandes enigmas. ¿Qué pasó en el siglo X? Porque el rey maya, la nobleza maya, los ingenieros mayas, los intelectuales mayas desaparecieron. Bueno, es en el momento donde aparece el periodo posclásico. Los posclásicos, Chichén Itzá, por ejemplo, Uxmal, Mayapán. ¿Qué es lo que hicieron los posclásicos? En realidad fueron grandes cacicajes. Grandes caciques tomaron el poder y copiaron y replicaron toda la enseñanza antigua y construyeron verdaderos monumentos gigantescos como Chichén Itzá. Es decir, copiaron y siguieron la cultura, pero al mismo tiempo
de alguna forma, nunca antes los mayas brillaron tanto y al mismo tiempo estuvieron de alguna forma en decadencia cultural. Por lo tanto, cuando llegan los españoles, los mayas estaban en decadencia. ¿Por qué los mayas, con el nivel de intelectualidad al que llegaron, de conocimiento respecto a su entorno y de ellos mismos, yo sé que todos somos comandantes después de la guerra, pero ¿por qué no pudieron encarar la llegada de los españoles de otra manera? Da la sensación de una suerte de fragilidad. Lo entregaron todo muy fácil. Mira, hay muchos factores, confluyen muchos factores, pero primero yo creo que hay un par de cosas que hay que señalar. Lo primero, los españoles traían caballos y traían armas de fuego y metal así en términos de metales pesados para las armas. El ejército de los amerindios, de los pueblos precolombinos, era verdad, eran guerreros, pero nunca desarrollaron la guerra como sí la desarrolló todo el hemisferio norte. Esa es una cosa que hay que diferenciar, es decir, acá se peleaba, es verdad, pero la verdad que el paroxismo de guerra, la brutalidad de las guerras, venían del hemisferio norte. O sea, la barbarie que llegó del hemisferio norte acá se impuso inmediatamente, ¿ya? Cuando llegan muchos de los conquistadores, también, claro, no respetan ningún código ético. Acá tenían códigos de guerra, códigos éticos de guerra. Los españoles venían con la herencia de miles de años de guerra en Europa, desde Asia, sin ningún código de ética de guerra. Entonces los engañaban, los hacían ponerse, digamos, también habían divisiones. Entonces cuando llegaron, por ejemplo, hasta Tenochtitlán, en base a, claro, los españoles venían con un ejército también de aztecas que estaban en contra de Tenochtitlán, pero los engañaron a todos. Y al fin y al cabo los terminaron matando a casi todos también. Entonces, hay muchos factores, desde la tecnología militar hasta que el no respeto de los códigos de ética de la guerra, como hoy día tampoco se respeta. Hoy día no hay ningún respeto en códigos de guerra, nada. Pues todos estos pueblos de nuestro continente tenían códigos de ética. Se respetaban y también hacían barbaridades como todas las guerras. Hacían sacrificios también. Pero ese es otro tema, el sacrificio. ¿Qué significa el sacrificio? ¿Ya? Porque es verdad que cuando llegan los españoles habían en los llamados Zompantli, muchas de las pirámides que hay se sacrificaban a personas, ¿ya? Pero el significado del sacrificio era distinto en los mayas clásicos. Por eso situémonos en ese contexto, porque cuando ellos sacrificaban, significaba que ellos entregaban lo mejor que tienen. Una ofrenda. Era una ofrenda a los dioses. Había una completa creencia que el mundo metafísico, el mundo espiritual, era tan real como este. Entonces, es verdad que, por ejemplo, es verdad que hubo sacrificios a guerreros y a prisioneros, pero también en algún momento dado se sacrificaron hijos. Mira lo que significa para el pueblo que un rey inca también, y también de los mayas, en un momento dado, por el pueblo yo sacrifico lo que yo más quiero por todos. ¿Y qué es lo que más quieres? Tus hijos. Entonces, esas prácticas eran un ejemplo de unificación. Se tenía el convencimiento de que el mundo espiritual existía. Entonces, el hijo no es que moría, se donaba a los dioses para el bien del pueblo. ¿Te das cuenta? No. Es otro concepto. Sacrificio es eso. Hoy día nadie hace ningún sacrificio, Jean-Philippe.
Hoy día lo que uno practica es limosna. Uno no entrega lo que más quiere. Por ejemplo, los juegos de pelota, que es otro gran elemento de la cultura, es verdad que muchas veces se sacrificaron a los equipos perdedores, pero el gran ejemplo del juego de pelota fue cuando, en los mayas clásicos, el equipo ganador se sacrificaba a los dioses. Es decir, ganamos el partido y ahora nos sacrifican. ¿Sabes por qué? Porque a los dioses había que darle a los ganadores, no a los perdedores. Oh, ¿Te das cuenta? ese es un verdadero sacrificio en el sentido estricto de la palabra. Esos son los sacrificios. Claro. Pero ¿eso qué hace? Imagínate el pueblo. Los pueblos, estas ciudades que nosotros estamos viendo, Palenque, Tikal, tenían 80.000, 100.000 personas en su tiempo de apogeo. Estos son imágenes del juego de pelota, ¿ya? Y como te dije, en un momento dado se sacrificaban a los ganadores. Entonces imagínate el ejemplo para la sociedad. Los dioses merecen lo mejor. Cristian, me gustaría preguntarte por las estelas de la profecía. Las estelas de la profecía. Entramos en la clave entonces, Jean-Philippe. Entramos de lleno en la clave de las grandes profecías que marcaron el año 2012 y que nos van a lanzar al futuro. Los mayas dijeron lo siguiente, que el último ciclo de 5.125 años comenzó el 13 de agosto del año 3113 a.C. y finalizó el 21 de diciembre del año 2012. Eso está escrito en 2 estelas. Esta es la primera. Esta es la estela número 1 de Cobá. Jean-Philippe, esa piedra, la estela es una piedra, la piedra que vemos acá, nos podemos detener, es una estela donde está esculpido la historia de un determinado monarca de la época. En esa estela tiene 1000 años, más de 1000 años. Y en esa estela está escrito que el 21 de diciembre del año 2012 termina un gran ciclo maya. Yo siempre es impresionante porque imagínate, es como que alguien desarrolla, escribe esta estela, la esculpe, para un acontecimiento que va a ocurrir en 1000 años más. Fantástico. Eso es una joya de la arqueología. La estela número 1 de Cobá, de la ciudad maya de Cobá. Y esa es la primera clave. ¿Está escrito, directamente escrito, jeroglifos? Claro, ideogramas y jeroglíficos. Jeroglíficos mayas. No es que haya dibujos. Son dibujos en el fondo, son pequeños dibujos. Esta es la estela número 1 de Cobá, la estela sagrada de los mayas. Es un monumento histórico porque en esta estela marca el principio. Siempre uno tiene que decir en los mayas, para los mayas donde está el principio está el final. Donde está la salida está la entrada. ¿Ya? Entonces, esta es la primera estela. Todo se entiende como ciclos. Como espiral. Espiral, recuerda siempre. Sí. Siempre espiral. Pero el espiral contempla el ciclo y contempla también la linealidad, es la gran síntesis. Yeah. Y en esta estela está escrita que el 3113, el 13 de agosto del 3113, comienza el último gran ciclo de los mayas. Por lo tanto, es la primera joya clave para entender todas las profecías y los enigmas que vamos a entrar hoy día. La otra estela es la estela llamado Monumento 6 de Tortuguero, que está en Tabasco, que es la otra gran estela que te dice que el 21 de diciembre del año 2012 se acaba este gran ciclo. Y esta es la estela, lo que quedó de la estela, esta es, Jean-Philippe y amigos, para que la conozcamos. La otra estela clave de los mayas. Este es el Monumento 6 de Tortuguero, ubicado en Tabasco, y que te dice que todo el gran ciclo maya de 5.125 años termina el 21 de diciembre del año 2012, el día sagrado. ¿Por qué a ese día en particular se le entregó un carácter tan apocalíptico, Cristian? Se hablaba del fin del mundo.
Pero los mayas nunca lo dijeron así, nunca dijeron directamente que se ha acabado todo, sino que se daba a entender como el comienzo de una nueva era, el fin de un ciclo. Fue tan, en aquel tiempo yo me acuerdo, Jean-Philippe, mira, a Hollywood le gusta la cosa apocalíptica en términos de destrucción total de la humanidad. Y siempre lo dije en todo caso, y los que hayan querido... Mira, uno habla y las personas escuchan lo que quieren escuchar y punto. Pero los mayas nunca dijeron que venía la extinción de la vida sobre la tierra. Nunca. Eso lo vamos a ver en las profecías. Lo que dijeron era que un gran ciclo, una gran época de 5.125 años llegaba a su fin ese día. Por eso es el fin del mundo. Es el fin de un orden cultural. La historia de la humanidad efectivamente tiene 5.000 años. Cuando aparece la escritura, las primeras escrituras aparecen en Mesopotamia, en Egipto, en la India, y datan más o menos del 3000 antes de Cristo. La historia del hombre tiene 5.000 años. Han pasado 8 grandes sistemas culturales sobre la Tierra. Y hoy día se vivió el fin el 21 de diciembre del año 2012. ¿Ya? Vayamos a Alcobá, la primera estela, para que nos vaya quedando claro. Perfecto, perfecto, Jean-Philippe. Ese es Tikal, lo que estamos viendo ahí en todo caso es Tikal, que es la gran capital maya. Y aquí está. Esta es la estela número 1 de Cobá, una joya de la arqueología. Fue un gran descubrimiento en su momento dado, cuando fuimos por primera vez el año 2007, después fui el 2012 y este año, hace pocos meses, estuve de nuevo allá investigando, como siempre, a los mayas y también a los olmecas. Ya vamos a hablar en otra ocasión de los olmecas, porque los olmecas es la cultura madre de todas estas culturas, el origen de todas estas culturas mesoamericanas, los olmecas. Pero esta es la gran estela, Jean-Philippe, una estela maravillosa que, como decía, está inscrito en estos jeroglíficos mayas, estos ideogramas mayas, que el comienzo del ciclo está el 13 de agosto del año 3113 antes de Cristo. ¿Qué sucedió el año 3113 antes de Cristo, Jean-Philippe? ¿Qué es lo que sucedió? 3113 antes de Cristo. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Yo tengo entendido que comenzó, va a carrilear acá. Dale. Comenzó el ciclo, ¿no? Según lo mismo que manifiestan los mayas, es el inicio, así como se habla el 21 de diciembre de 2012, ese es el comienzo. El comienzo, efectivamente. Pero también ocurrió, Jean-Philippe, un acontecimiento culturalmente inolvidable. Ese año fue la unificación del Alto y del Bajo Egipto. Es decir, el 3113 a.C. aparece en la historia el gran profeta Hermes Trimegisto, el dios Tot, que va a crear a Egipto, ¿ya? Junto con el gran faraón Namer o Menes, Menes o Narmer. Es decir, los mayas se sitúan en ese año, el comienzo, pero también coincide con la gran aparición de los egipcios, de la unificación del imperio egipcio antiguo, y con la aparición también en el fondo, en aquel tiempo, de las grandes culturas antiguas y madres, la India, Mesopotamia y Egipto propiamente tal. Por lo tanto, es significativo darse cuenta cómo, claro, hasta los mayas, de alguna forma, tenían contemplado, ahora uno más o menos los vincula esa unificación del Alto y del Bajo Egipto con el 3113. Uno podrán decir un año más, un año menos, más o menos es ahí, 3100 antes de Cristo. Cuando se habla de cifra histórica hay que redondearla. Hay que redondearla, y siempre uno saber que cuando uno dice una cifra, esa cifra no es. Amigos, esa cifra no es, pero siempre es una referencia. Es una referencia. Es como cuando... ¿Tú qué año naciste, Jean-Philippe?
Me dicen que no lo diga porque aquí tienen miedo de que me vea muy joven. Nací el 76, Esteban Contreras. Bueno, te aseguro que no naciste el 76 porque hay que quitarle 4 años y te das cuenta, o sea, son referencias. Obviamente son referencias que no importan. Por lo tanto, la estela número 1 de Cobá, Jean-Philippe, mira, siempre uno, como a mí que me ha tocado visitar esta y otras grandes civilizaciones, afortunadamente, es tan significativo para uno, Jean-Philippe, darse cuenta que está al lado de una piedra que tiene más de 1000 años y que esa piedra dejó una señal para nuestra generación. Y, más aún, el 21 de diciembre del año 2000, o sea, el 21 de diciembre me llega muy cercano porque yo nací ese día. Entonces, claro, imagínate que estás ahí con una piedra de hace 1000 años atrás que te dice que el 21 de diciembre, el día sagrado, que termina un ciclo y que es tu cumpleaños también. Así que, fantástico. Y también el cumpleaños de mi padre. Mi padre también nació el 21 de diciembre. Mira. Entonces, esas mágicas coincidencias que a uno le llegan profundamente. Obviamente, el día, quizá el único día más importante de la vida de toda persona, objetivamente, el día de su nacimiento. Eso. Dime, Jean-Philippe. Sí, lo que pasa es que hay algo que me llamó la atención. Tú me decías que en las estelas estaba escrito, de alguna manera, todo el acontecer hasta el 2012. Y tú me decías, todas las profecías se han cumplido. Y ahí es cuando me surge la pregunta del millón. Pues, ¿cuáles son las profecías que se han cumplido? ¿Cuáles son las profecías que se han cumplido? Todas. Todas las profecías se han cumplido, Jean-Philippe. Por ejemplo. Mira, hay que decir lo siguiente antes de entrar de lleno en las profecías. Los mayas escribieron muchas profecías. Hay algunos intérpretes como José Argüelles, que toma todas estas profecías y las concentra en 7 profecías. Hay otro que las concentra en 13 profecías. Hay otro intérprete que dice que son múltiples profecías. En mi investigación personal, esta gran cantidad de profecías las concentré en 8 grandes profecías. ¿Cuál es la primera? Y la primera es bastante clara porque te dice que el año 2012, como fecha 21 de diciembre del año 2012, un cometa amenazará la vida en la Tierra. Esa es la profecía. Esa es la primera. Esa es la primera. Y hace referencia al 2012. 2012. No. El año 2012, mira, siempre la referencia del año 2012, y en más exacto, el 21 de diciembre del año 2012. Es una referencia para ese año. Pero lo que dicen los mayas en la primera profecía, que eran grandes astrónomos, y dice que un cometa, ojo, amenazará la vida en la Tierra. Esa es textualmente la profecía, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en ninguna parte me tocó leer, ni descubrir, ni escuchar que ese cometa iba a impactar la Tierra. Eso pudo haber sido el fin de los tiempos. Sin duda. ¿Ya? Pero los mayas dijeron que un cometa iba a amenazar la vida en la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aparece en aquel año 2012, todos pendientes de los cometas que aparecían, y aparecieron al menos 3 objetos galácticos que pasaron cerca de la Tierra. Todos se acordarán, por ejemplo, del cometa Elenin. El cometa Elenin, sí, claro, es un cometa que lo descubrieron los rusos y que pasó cerca de la Tierra. En el fondo, amenazando la vida. Sí, amenazando la vida. Pero también pasó otro cometa que se llama el cometa Schwarzmann-Wachmann, así le pusieron, y también pasó cerca. E incluso el asteroide 55YU, que fueron 3, este era asteroide, los otros 2 eran cometas. Entonces uno puede decir perfectamente, esta profecía se cumplió. Recuerda también, Jean-Philippe y amigos, que las profecías dependen de quién las interpreta. ¿Ya? Ahora,
Por eso, Jean-Philippe, yo soy responsable de esta interpretación. ¿Ya? Pero recordemos, siempre la profecía depende de quién la interpreta. ¿Ya? Sí, al margen de esa aclaración, Cristian, es impresionante pensar que los mayas en esa época hayan logrado vaticinar una amenaza como esta tantos años posteriores. Estamos hablando de 2012, algo que nos suena a nosotros, muy actual. ¿Qué forma pudieron haber tenido de entender el universo en tal magnitud? Por eso volvemos. Nosotros hemos perdido durante los últimos 500 años una joya de la cultura de todos nuestros pueblos precolombinos. Recuerda una cosa también, de los 40 calendarios que existen en la Tierra, vigentes hoy, los más exactos para medir el tiempo son el calendario científico y el calendario maya. Eran grandes astrónomos, eran viajeros del tiempo. Entonces, cuando tú te pones, mira, lo que ellos predijeron, lo que ellos observaron astronómicamente, hoy día nosotros lo sabemos científicamente, gracias a la astronomía. Es decir, ¿cómo lograron eso? ¿Cuál es la segunda profecía, Cristian? La segunda profecía es que van a comenzar en este año, o sea, en ese año 2012, iban a haber grandes erupciones solares. En el fondo que iba a venir una gran tormenta solar. Esa es la segunda gran profecía y lo dijeron los mayas. Nosotros supimos aquel año 2012 que el sol llegó a su máxima solar, ¿ya? Una ola de calor iba a venir a la Tierra y que en el fondo, aparte, o sea, esta otra profecía por las imágenes que estamos viendo del hielo de los polos, pero la segunda profecía, el orden es irrelevante de alguna forma también. El orden de los factores no altera el producto. Así es. Pero la segunda, para aclarar, las imágenes que estamos viendo ahora es de... En el fondo del calentamiento global. Del calentamiento global y de los grandes huracanes también anunciado por los mayas. Pero mira, siendo bien concreto, la segunda profecía que nosotros en este orden es la profecía de las grandes erupciones solares, ¿ya? Grandes llamaradas solares iban a venir en aquel momento e iban a afectar la Tierra. La tormenta solar del siglo se habló, profecía de los mayas. Y nosotros hemos sabido, el año 2012 se llegó a una máxima solar. Grandes llamaradas llegaron a la Tierra. Pero esos coletazos siguen habiendo. Yo, sí. Yo que trabajo en radio, el otro día me llegaba por Twitter muchos comentarios de gente que me decía no estamos escuchando la radio en nuestras determinadas ciudades, y le fui a preguntar a uno de los productores y me decía que se debía a las tormentas solares. Así es. Ahora, esta tormenta solar efectivamente viene acompañada, y aquí está la relación con las otras imágenes, con erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis y grandes huracanes. Esa es la segunda profecía, ¿ya? Repito, grandes huracanes, tsunamis, olas de calor, cambios de alguna forma sin precedentes, lo dijeron los mayas. Y cuando uno comienza a observar lo que está ocurriendo a nivel del cambio climático, perfectamente podemos decir que esta profecía también se ha cumplido. Los tsunamis, Katrina, Glenn y cuantos otros de estos desastres de la naturaleza, lo predijeron los mayas. Y que también empezaron a pegar más o menos desde esa fecha, 2010 en adelante. Así es, así es. Hay que recordar, por ejemplo, todas las declaraciones que han salido del panel intergubernamental del cambio climático, todos confirmando Katrina, que ocurrió un poco antes, pero también los grandes
las grandes huracanes que han ocurrido. Huracán viene de los mayas, la palabra huracán es una palabra maya. Y esa es la segunda profecía. Estas tormentas solares vienen acompañadas de estos fenómenos. La gente sacará sus conclusiones, pero evidentemente, segunda profecía, se cumplió y se sigue cumpliendo. La tercera profecía está de alguna manera ligada también a la segunda. Así es. El derretimiento de los polos y grandes erupciones solares a las que usted menciona anteriormente. Así es. El derretimiento de los polos. Es que lo que sucede es que esto viene, tanto esta profecía, siempre se habla de una ola de calor que llega a la Tierra o que se produce en la Tierra. Y esa ola de calor en esta tercera profecía la relacionamos, dicen, los mayas dijeron que los polos se iban a derretir. En los códices se encuentra una gran inundación incluso. En los códices que se salvaron aparece una gran inundación. ¿Y qué se está viviendo, Jean-Philippe? Se están viviendo catástrofes en el polo norte y en el polo sur. Derretimiento de los polos que trae consigo también inundaciones de algunas zonas que están... Así es. Mira, hoy día o ayer, 35.000 morsas varadas en Alaska porque no tienen hielo. Están esperando la muerte. 35.000 morsas, producto de que ya no hay hielo en el polo norte y se está derritiendo. Bueno, acuérdate que la predicción científica te dice que el polo norte, el hielo del polo norte, va a desaparecer completamente el año 2050. Ahí estamos viendo aquellas imágenes las que Claro, mencioné, ¿no? estos son de hoy día, Jean-Philippe. Son 35.000 morsas que están varadas en Alaska, producto de que no hay hielo. Se avecina una catástrofe, probablemente, y esperemos que no, y que se sepan tomar otro curso, pero están varadas 35.000 morsas en este minuto en Alaska, producto del derretimiento de los polos, que es parte de la tercera profecía maya que se ha cumplido. Son lamentables de alguna forma estas imágenes, en el sentido de que es muy probable que todas estas morsas no lleguen a ningún destino y terminen muriéndose de calor. Osos polares, Jean-Philippe, osos polares se han visto nadando a 200 kilómetros de tierra firme. Eso significa que son osos polares que van a morir ahogados a 200 kilómetros de tierra firme. Todo esto fue dicho por los mayas. Ola de calor, derretimiento de los polos, erupciones volcánicas y erupciones solares. ¿Por qué? Porque eran unos grandes estudiosos. Hoy día, así es. A propósito de la cuarta profecía, también menciona algo a lo que tú hacías alusión hace un rato. El 21 de diciembre de 2012 se cumple el ciclo procesional de la galaxia y la alineación del sistema solar, con el centro de la galaxia. Así es. Mira, Jean-Philippe, ¿qué es lo que sucede en la cuarta profecía? El ciclo precesional de la galaxia es un ciclo que dura 26.000 años. Fíjate tú lo que estudiaron ellos. En el fondo, el movimiento precesional es un movimiento, si está la Tierra acá, ¿ya? Es un movimiento que hace la Tierra sobre su eje, ¿ya? Y ese movimiento sobre su propio eje, es decir, por ejemplo, si el eje apunta hacia una estrella, en 26.000 años ese eje va cambiando, ¿ya? Y la vuelta completa a ese eje dura 26.000 años, y lo hicieron los mayas. El 21 de diciembre del año 2012 se cumple el ciclo precesional de la galaxia, en el sentido de que también midieron eso. Y no solamente eso, porque ese día, es tremendamente relevante esta profecía astronómica, porque también coincidió con la alineación de la Tierra con el centro de la galaxia, ¿ya? Es decir, se cumple Mira, Platón hablaba de los 26.000 años del año platónico. El año platónico dura 26.000 años. Es el ciclo precesional, los mayas lo conocían. ¿Y qué es lo que sucedió? El 21 de diciembre
la Tierra y el Sol se alinearon con el centro de la galaxia. Y según la profecía, almas del centro de la galaxia vinieron a la Tierra y almas de la Tierra fueron al centro de la galaxia según la profecía. ¿Cómo? Pero ahí cuando dices almas, ¿a qué te refieres específicamente? Almas humanas. Pero almas humanas y cuando dices almas del centro de la galaxia. ¿Qué es lo que sucede? Y esto, aquí uno tiene que comprender un par de cosas, Jean-Philippe, y señalar lo siguiente. Los mayas ordenaban toda su vida, su sistema social, su cultura, conectando al ser humano con la Tierra, con el Sol y con el centro de la galaxia. Esa es su vinculación. Los mayas, en el centro del calendario está Hunabku. Hunabku es el gran dios de los mayas. Le llaman el gran dios dador del movimiento. Y ellos dijeron que el gran dios dador del movimiento está en el centro de la galaxia. Y es así, Jean-Philippe. Toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, nuestro sistema solar. Mira, nosotros, la Luna gira en torno a la Tierra gira en torno al Sol, y todo el sistema solar gira en torno al centro de la galaxia. Nosotros estamos conectados gravitatoriamente con el centro de la galaxia. Y eso fue lo que se produjo el 21 de diciembre de 2012. La alineación con el centro de la galaxia. Es tan relevante esto, Jean-Philippe. ¿Sabes por qué? Porque estos son descubrimientos recientes. Nosotros ahora sabemos, gracias a los telescopios de rayos X, que en el centro de la galaxia hay un agujero negro. Un agujero negro que es el gran polo gravitatorio de toda la galaxia. Aunque uno no lo perciba, nosotros estamos conectados y en algún momento vamos a llegar al centro de la galaxia, porque estamos siendo absorbidos por el centro de la galaxia, por el dios Hunabku de los mayas. Y ellos lo sabían. Y el 21 de diciembre, el sistema solar, la Tierra, se alineó. ¿Y qué sucedió? Según la profecía, la cuarta profecía, un rayo de sincronización galáctica que pasa cada 5.125 años, llegó a la Tierra. Y de alguna forma ese rayo viene a sincronizar nuevamente al ser humano con la Tierra, con el Sol y con el centro de la galaxia. Eso me llama la atención porque acá en la quinta profecía también hace relación al 21 de diciembre de 2012, pero dice, marca el fin de una sociedad gobernada por el miedo. Es que ahí está el punto. Mira, antes de entrar de lleno en eso, decir lo siguiente. Cuando uno ve, por ejemplo, las pirámides que vimos, Jean-Philippe, las pirámides, el castillo, tú sabes, tienen 9 pisos. Los 9 pisos son los 9 pisos que son el sistema solar. Es decir, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y después está el Sol. Es decir, cuando uno sube a cada pirámide, acá, cuando tú subes a la pirámide, te acercas al Sol. Y es el Sol el que te conecta con el Hunabku. Está todo enseñado por los mayas. Y este es el gran observatorio, el observatorio astronómico de los mayas en Chichén Itzá. Ahí aprendieron todo. Y si tú cuentas los grandes pisos de esta pirámide, son 9 pisos. Tú te vas acercando al Sol. Y el Sol te conecta con el centro de la galaxia. Las escaleras que hay al lado son 91 peldaños. 91 peldaños por 4, porque hay 4 escaleras, 364. Más la plataforma de arriba, 365 días del año. Por lo tanto, los mayas vivían conectados con el centro de la galaxia.
eran grandes viajeros del tiempo, grandes viajeros interdimensionales del tiempo. ¿Y por qué cuando tú dices que se arma esta alineación perfecta entre la galaxia, el Sol y la Tierra, por qué se habría de suponer que se termina una sociedad gobernada por el miedo? Claro, es que aquí está el punto. Las 8 profecías mayas, 4 son de carácter astronómico, físico, ¿ya? Que son las 4 primeros que vimos. Las tormentas solares, las erupciones volcánicas, el cometa, la precesión del equinoccio. Son 4 profecías de carácter, por decirlo así, astronómicos, físicos, material. Las otras 4 profecías son de carácter espiritual, son de carácter metafísico, ¿ya? Por eso te digo, o sea, es ahí la magia de esto. La magia es que hay 4 profecías físicas y 4 profecías de carácter espiritual. La quinta, efectivamente, como tú dijiste, el 21 de diciembre marca el fin de una sociedad gobernada por el miedo. Eso es lo que dice. Así de simple. Pregunta, Jean-Philippe, tú que representas a muchas personas. Vivimos en una sociedad, hemos vivido en los últimos 100, 200, 300 años en una sociedad gobernada por el miedo. Esa es la pregunta. Yo me atrevo a decir que sí. Y lo seguimos haciendo, lamentablemente. Vivimos con el miedo a la guerra, como decían los prisioneros, con el miedo al que aprieta el botón. Y eso se instaló, sobre todo en el siglo XX, y seguimos siendo testigos de eso. Así es. Pues esa sociedad llegó a su fin el 21 de diciembre del año 2012. Ustedes me dirán a mí, pero ¿cómo es posible? Si mira lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Mira cómo está la sociedad. Mira, los mayas hablaron de que el 21 de diciembre era el último día de un ciclo oscuro, de un ciclo ultramaterialista. Los hindúes hablaban del Kali Yuga. El Kali Yuga es la época que se estaba hasta el 21 de diciembre. La época más materialista de todas, Jean-Philippe, es el siglo XX. Un siglo ultramaterialista, economicista, individualista, simbolizado por las bombas atómicas, por los genocidios nazis, por las guerras, por el nihilismo, por el existencialismo. Un siglo ultramaterialista. Pues la buena noticia es que ese mundo terminó el 21 de diciembre del año 2012. Y ustedes me dirán, claro, me dicen, pero se sigue haciendo así. Claro que sigue siendo así, pero sigue siendo así porque los cambios culturales son graduales. No es de un día para otro. Los cambios culturales son cambios graduales en el tiempo, a partir de eventos o hitos memorables. Claro, o sea, un cambio cultural para que se produzca, yo creo que es mínimo de 50 años para que se empiece a notar algo. Efectivamente. Piensa tú, por ejemplo, la Revolución Francesa. Uno dice Revolución Francesa 1979, la toma de la Bastilla. 1879. 1789. 1789. La toma de la Bastilla, gran símbolo de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa duró 3 años. Y te acuerdas de un día, por decirlo así. Es lo mismo acá. El 21 de diciembre del año 2012 marcó el fin. Marcó el fin de ese mundo ultra gobernado por el mal. Claro, no es que se va a acabar de un día para otro, pero para los mayas y para los que interpretamos y los que leímos estas cosas, eso es lo que señaló. Yo me sitúo siempre, yo siempre lo he dicho, es una cosa muy personal y muy íntima, Jean-Philippe, pero yo tengo que decir aquí, claro, yo firmo el año 2014, pero en mi fuero interno yo estoy en el año 1 hoy. 2014 es el año 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el año 2012 fue el año, el fin, el 2013 fue el año 0
y el 2014 el año 1. El año 1 de los próximos 1000 años. Por lo tanto, todo lo que ocurra acá, hoy día, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió el 21 de diciembre, se va a recordar en 500 años más. Lo que hacemos hoy día se van a acordar de lo que hicimos nosotros aquí en 500 años más. Siempre es bueno recordar estos procesos graduales de la transformación cultural. Porque recuerda también el ejemplo de Jesús. Jesús supuestamente murió en la cruz un día. Y durante 300 años el cristianismo fue perseguido. Y después de 300 años, Constantino el Grande se convierte al catolicismo, al cristianismo, y lo instaura en el Imperio Romano. Pero después de 300 años, Jean-Philippe, durante 300 años, si tú decías que eras cristiano, cristiano al león, y se lo tiraban al circo romano. Pues estamos viviendo un proceso similar. Lo que está ocurriendo acá, y esta es mi interpretación, obviamente, si las personas que quieran interpretarlo son libres, yo hablo de mi interpretación. Pues bien, esa es la quinta profecía. De estas profecías de carácter espiritual, llega el fin de una época marcada por el mal, en definitiva, por el materialismo. La sexta profecía establece una división a raíz de ese mismo día, el 21 de diciembre, una división entre los hombres que se consideran materialistas y espirituales. Así es. Estamos en la sexta profecía. La sexta profecía habla, Jean-Philippe, de una división social. A partir de que cada hombre va a entrar, según los mayas, al salón de los espejos, donde te vas a enfrentar o donde te enfrentaste a tu peor juez. ¿Quién es el peor juez, Jean-Philippe? Uno mismo. Uno mismo. Sabias palabras, Jean-Philippe. Claro que sí, pues. Porque las personas pueden mentir para afuera, como lo hace la política actual. Se miente descaradamente, pero tú no te puedes mentir a ti mismo. Pues los mayas hablan del salón de los espejos. El 21 de diciembre es un simbolismo de reflexión. Ese día, cada día 21 de diciembre, de aquí a los próximos 1000 años, uno tiene que entrar en su fuero interno y decir, ¿lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Y conforme a tu propio juicio, los hombres se dividen entre los materialistas y los espirituales. Esa es profecía maya. Es decir, el gran conflicto cósmico que viene del origen del universo. Ahora, eso prosigue en la Tierra. Tiene asidero en lo más doméstico. Hace 15 años atrás hablar de reciclaje o de ser vegetariano era impensado, y pareciera ser que el día de hoy cada vez hay más gente que adopta esa conciencia de cuidar el entorno, y se podría hablar de ese tipo de división, ¿no? Y de muchas otras. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, tú... Ahora, esto no es uno no va a venir a juzgar. O sea, nadie te puede venir a juzgar, Jean-Philippe, en este ámbito. Ya ninguna persona. Uno mismo se juzga y dice, ¿he sido bueno? ¿Me he comportado correctamente bajo mis propios criterios? Bajo mi propia cultura. Pero lo que dicen es que va a haber una división. Y esa división se va a acentuar en los hombres. Hoy día, desde mi punto de vista, obviamente, ¿qué es lo que uno ve? Ve un mundo que ha sido gobernado por los materialistas. Y siguen gobernando porque se han instalado durante los últimos milenios en la Tierra. Los últimos siglos en la Tierra. Es un mundo ultramaterialista. Y están gobernando en muchas partes. Pero por primera vez uno ve claramente el surgimiento de la semilla espiritual que viene a cambiar el mundo. Y ahí está la división. Y es personal.
pero va a haber este conflicto y va a haber esta... Es decir, es como puede decir, por ejemplo, tú puedes llegar y sentarte frente a una persona que le dé lo mismo al medio ambiente y que siga construyendo armas, por ejemplo, y que tiene millones de qué sé yo, o personas, mira, o personas pobres que no cuidan el medio ambiente y que le da lo mismo botar basura a la calle. Esas personas que no cuidan el medio ambiente, que no cuidan a los animales, que no son buenos con sus hijos, que no son buenos con su señora, que no son buenos con la familia, que no son buenos con el prójimo, se van a dividir. Y las personas que van a tener futuro van a ser los espirituales. No hay otra. Los materialistas van a perecer por necesidad. Cristian, voy a leer algunos comentarios que vienen llegando a la gente antes de pasar a la séptima profecía. @mic_ormazábal dice: si los mayas eran tan sabios, ¿cómo y por qué desaparecieron? ¿Se lo respondemos al tiro? Respóndalo al tiro. Es un gran enigma, pues. Buena pregunta, porque los mayas, ojo, lo hablábamos recién, Jean-Philippe, en el siglo X, de repente la jerarquía maya desapareció. No es que hayan desaparecido el pueblo maya siguió. Sí, existe. ¿Qué pasó ahí? Eso nos remonta a la ciudad de Palenque, ¿ya? Porque hay varias teorías. Unos dicen que se deforestó, efectivamente se deforestó, que hubo sequía, también otro factor. Pero también está el gran enigma de lo que se llama el sarcófago o la tumba de Pakal Botán. La tumba de Pakal Botán habla de, en el fondo tú cuando ves la tumba, tiene una representación que tiene que ver con el maíz, con un árbol y con el viaje al centro de la galaxia. Pues también hay otra teoría que dice que los mayas del siglo X se dieron cuenta que iban a llegar los invasores y decidieron irse. Y según algunos, tomaron camino hacia el sur, llegaron a la Pampa de Nazca y según algunos tomaron sus naves espaciales y se fueron a las Pléyades. Una gran historia esa, pero es uno de los grandes enigmas. Siendo un misterio. @Camilo Freis dice: simplemente increíble las profecías mayas. @Chávez95, muy interesante. Notable hoy, doctor Fagel, dice @Happy Feliz. @Nana Viveros dice: clarito para los tosudos, los mayas no predijeron el fin de la humanidad, sino más bien el fin de una era. @Cloribi dice: menos mal que existen mentiras verdaderas, muchas gracias. @Fabi Ravena dice: lo mejor del día jueves, conocimiento y cultura por Cristian. Grande Doc, cada jueves aprendo más. Saludos desde Quilpué City, dice Matías Goku. Pero un cariñoso saludo a Quilpué, porque toda mi infancia la vivimos en Quilpué. Recuerda que al menos yo nací en Viña el 21 de diciembre del año 1969, pero vivimos gran parte, hasta los 10 años, gran parte en Quilpué, así que a la Ciudad del Sol un caluroso abrazo, saludo, y fueron quizás de los mejores años de la vida, la infancia allá, con grandes amigos. Vamos a pasar a la séptima profecía. Séptima profecía que también guarda relación, por supuesto, con lo acontecido el 21 de diciembre de 2012. Dice: comienza el paso gradual a un sistema cultural de mayor armonía con la naturaleza y la galaxia. Eso es lo que viene. Así como la quinta profecía hablaba de que se terminaba un ciclo malo, la sexta profecía que hay una elección personal, la séptima dice que el futuro es un futuro de mayor armonía con la naturaleza, de conexión no solamente con el sistema solar, sino que con el centro de la galaxia también. Y lo que es más, que es el único destino para la sobrevivencia y la evolución de la especie humana. Es lo que hemos hablado cuántas veces, Jean-Philippe. Eso lo dijeron los mayas. Estamos
replicando lo que dijeron los mayas. Es decir, ahí está la semilla. Lo que viene es una sociedad mucho más sabia. La sabiduría es su ingrediente, digamos, es la espiritualidad. El conocimiento es material, la sabiduría es espiritual. Pues bien, la única salida que tiene el mundo frente a la herencia que traemos de este mundo destructivo es aprender a ser sabio, es aprender a darnos cuenta que en realidad tenemos que estar conectados con la naturaleza. Primer factor, Jean-Philippe. Lo primero es eso. Cuando tú hablabas en el anterior de la separación entre aquellos que son más materialistas, otros más espirituales, supongo, infiero entonces, a raíz de esta séptima profecía, que quienes se imponen entonces son aquellos que son más espirituales, ¿por eso se consigue la armonía? Sí. Los que van a ganar finalmente y los que van a gobernar el ciclo que comenzó el 21 de diciembre son los espirituales, son los sabios. A ellos van a seguir ahora. A los materialistas los van a comenzar a dejar cada vez más de lado. La crítica hoy día a los ordenamientos sociales que hay es despiadada. Antes no se podía. Otra señal también de esta es que hay mucha más verdad. El cambio cultural, el cambio hacia la sabiduría viene con la verdad. Eso es un factor elemental de lo que viene ahora. Estamos en un tiempo de fin y en un tiempo de comienzo. Realmente ahora estamos en un comienzo. Y este comienzo viene con un elemento que se llama la verdad. Se van a comenzar a saber muchas más verdades. ¿Gracias a qué? No solamente gracias a la conciencia humana, sino también gracias a la tecnología. Hoy día tú inmediatamente te puedes dar cuenta cuando te mienten, políticamente te mienten, económicamente te mienten, religiosamente te mienten. Dentro de este mundo, mira, dentro de esta profecía, un elemento muy importante es que, según los mayas, todos los grandes sistemas religiosos de la tierra, digamos, van en una franca caída. Cuando hablamos de grandes sistemas religiosos, estamos hablando de el budismo, hinduismo, islamismo, cristianismo. Van en caída. Pero Cristian, no así, no así las enseñanzas de sus profetas. Son las grandes instituciones que se formaron las que van a ir perdiendo peso en esta nueva era y va a aparecer, mira, por decirlo así, una nueva forma de creencia que tiene que ver con la conciencia global. Ahora me quiero detener ahí porque tú hablas de una nueva forma de creencia, esta conciencia global, y aquí aprovecho de pegarme el salto a la octava profecía, porque este cambio de conciencia viene estrictamente ligado a Sudamérica. Y ahí es donde me interesa detenerme. ¿Por qué la octava profecía pone a nuestra zona, a nuestra región como protagonista? La octava profecía fue mi gran descubrimiento, Jean-Philippe. ¿Qué es lo que dice la gran profecía, la octava profecía, que es la profecía de Coacán? Dice lo siguiente. Tenemos el audio de este video, ¿no? ¿Se podrá escuchar o no? Vamos a ver si se lo podemos escuchar, señor director, para poder analizar por completo, para poder introducir y poner en contexto. ¿Estamos listos con eso? Sí, vamos a verlo. Este es el templo de las manos rojas. Muy importante. Lo primero que encontramos acá son grafitos antiquísimos. Lo importante y destacable de este templo es esto que está aquí, deteriorado. Son las manos rojas. Fíjense cómo ha sido alterado por los visitantes, ¿ya? Pero aquí hay manos puestas. El rojo es muy importante, simboliza el sur para los mayas y al mismo tiempo el fin. El sur y el fin precisamente es nuestro país,
Chile. En el fin, hay un nuevo comienzo. Las manos rojas plasmadas en este lugar son evidencia maya. No cabe duda de eso. Porque de hecho este templo le debe su nombre a esta particular característica. Para los mayas, el color rojo tenía un sentido especial. Era el sol, la sangre, la fuerza. La octava profecía maya es la profecía de Coacán, la serpiente emplumada que baja del cielo y se mete en la tierra para sembrar con vida el planeta. Esta serpiente se transforma en la cordillera de los Andes, que principia en el norte donde está su cola, atraviesa todo el continente americano y termina en Chile, precisamente en el lugar donde comienza un nuevo mundo. Estos son archivos personales, Jean-Philippe, y la reitero, este fue el gran descubrimiento, al menos que hicimos, de los mayas. Dice: Coacán es una gran serpiente de fuego y viento que se metió a la tierra a tomar agua hace millones de años. Al meterse a tomar agua, formó la cordillera de los Andes. Uno puede decir, ¿qué fue entonces? Claro, es probable que haya sido el meteorito que cayó justo en la península de Yucatán y que extinguió a los grandes dinosaurios. Pero ese impacto sobre la Tierra, la serpiente se metió y se transformó en la cordillera de los Andes, según la profecía, que comienza en el norte, que atraviesa todo el continente americano y que tiene su cabeza en el sur, en nuestro país. En el sur, donde está el rojo, está el nuevo comienzo. Los mayas nos dejaron un mensaje sagrado para todos nosotros. Los mayas, Jean-Philippe, hablaron de todo el ciclo anterior, pero no hablaron de qué viene ahora, después del año 2012. Lo que viene ahora es lo que nosotros tenemos que hacer como país. Otra parte de esta profecía maya dice lo siguiente también: el conocimiento del águila da paso a la sabiduría del cóndor. Antes de que me expliques eso, tenemos la segunda parte del video que estábamos revisando para que escuchemos ahí también tus palabras ahí mismo, desde el lugar de la noticia. Llegamos a Chichén Itzá, una de las nuevas 7 maravillas del mundo por su extraordinario legado arqueológico. Y la primera estructura que nos recibe es el Templo de los Guerreros o de las 1000 columnas. Los mayas no solo se dejaron para ellos el conocimiento del futuro, sino que lo dejaron inscrito en piedra en estas columnas. Cada una de estas 1000 columnas representan los próximos 1000 años sobre la Tierra, que comienzan el 21 de diciembre del año 2012. Para los mayas, el 21 de diciembre de 2012 marca el fin del mundo como lo conocemos hoy. Pero aquí está inscrito que quizá hay un futuro, un nuevo mundo, quizá no para nosotros. Entramos, Jean-Philippe, mira, ese fue mi otro, espero que más adelante podamos hacer un capítulo solamente del templo de las 1000 columnas. Porque ¿qué dijeron los mayas? Llegamos a un fin, ¿ya? Hay un nuevo comienzo, mira, es muy importante porque el ciclo que terminó el 21 de diciembre no solamente es el ciclo de 5125 años
sino que es el quinto ciclo de 5.125 años que representan los 26.000 años del Homo sapiens. Es decir, el Homo sapiens terminó el 21 de diciembre del año 2012 y lo que viene ahora es un nuevo hombre, el hombre espiritual, el hombre de la sabiduría, el único que puede llevar al mundo a la salvación y a la evolución. El hombre del conocimiento nos llevó a un peldaño que nos hizo avanzar muchísimo. Nunca antes, por ejemplo, la cultura occidental como Estados Unidos, Canadá y Australia había brillado tanto materialmente. Pero al mismo tiempo tiene sus bases morales y espirituales destruidas. Lo que hay allá es un ateísmo generalizado, un materialismo. El 21 de diciembre, dentro de esta interpretación también, se le puso la lápida para siempre a Occidente como orden cultural predominante en el mundo. Eso significa que, claro, Occidente, Estados Unidos, Europa, puede imponer la fuerza, pero no va a imponer la moral. Eso que quede claro. Te pueden poner una pistola en la cabeza y te pueden matar. Acabó tu vida, pero no van a robar tu alma. Y eso es relevante. El 21 de diciembre se acabó ese mundo.